Un muy pero muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a estudiar sobre las trampas de Satanás, esas trampas que tiene colocados a los hijos de Dios para que caigamos y seamos presas de él. Pero antes de estudiar, les invito a buscar a Dios a través de su Espíritu Santo para que nos pueda iluminar y para poder entender el mensaje de hoy. Así que les invito a orar. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que este tema que vamos a estudiar ahora, que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar, que nos pueda guiar para poder entender correctamente lo que tú has enviado a través de tu profeta, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar justamente sobre estas trampas que el enemigo nos tiene colocado a nosotros porque nos quieren trampar y ser dominados por él. Así que comencemos rápidamente, pero antes de comenzar vamos a leer justamente el libro El conflicto de los siglos, justamente el capítulo 31, en la página 561. Les invito a que lean este libro que es sumamente importante porque nos muestra lo que está pasando actualmente. Pero vamos a ver justamente en este capítulo, habla el enemigo lo que nos hace a nosotros porque nos quieren trampar y que seamos prisioneros de él. Presten mucha atención a lo que dice. Comencemos a leer. Dice así: Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué están adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Miren lo que está diciendo Elena de White. Dice, ¿por qué están dormidos los soldados de Cristo? Es decir, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, para ser claro, ¿sí? ¿Por qué no hay resistencia contra el enemigo? Sigamos leyendo. Sencillamente porque tiene poca comunión verdadera con Cristo. O sea, el problema grave que hay poca comunión con Cristo a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Porque están destituidos de su espíritu, del Espíritu Santo. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía el Maestro, Jesús. No lo rechazan como lo rechazó Cristo con decisión y energía. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado y están ciegos en lo que respecta al carácter y al poder del príncipe de las tinieblas. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás. Noten lo que está diciendo acá. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que, a merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia, guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del evangelio, es decir, los pastores, apenas sí se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental, es decir, accidental, desde lo alto del púlpito. Noten, no se habla de Satanás. Nadie lo habla, ni siquiera los pastores está diciendo acá. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia. Hasta parece ignorarse su existencia. Noten, no se habla de Satanás, quien es el enemigo de Cristo y es el enemigo de todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Y parece que hasta que se ignoran su existencia. Es interesante esto y eso es lo que está pasando actualmente. No se habla justamente del enemigo. Por eso el tema pasado he hablado de las 4 caídas que va a sufrir Satanás. Y digo en futuro porque 2 ya pasaron, pero las 2 últimas no. Repito lo que dije la última vez. Pero estamos ahora en las trampas que el enemigo nos está poniendo a nosotros.
Pero antes de comenzar, vamos a leer un texto bíblico que se encuentra justamente en el segundo libro de Reyes, en capítulo 6, del versículo 8 al 12, y presten mucha atención lo que dice acá. Presten mucha atención. El versículo 8 dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Noten, el rey de Siria estaba en guerra contra el pueblo de Dios, contra Israel. Y miren lo que hace. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Noten, se acerca y habla solamente con sus siervos. Y dice: en tal lugar va a estar mi campamento. Para que nadie sepa justamente lo que está tramando. Y miren lo que dice el versículo 9. Y el varón de Dios, es decir, el profeta, envió a decir al rey de Israel. Noten, Dios, yo les digo, ya en este caso es Eliseo, el profeta, que más adelante lo dice. Eliseo, el profeta de Dios, es enviado por Dios mismo a decir al pueblo de Israel lo siguiente. Miren lo que dice: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Noten lo que le está diciendo: no vayan por ese camino, porque hay una trampa para ustedes. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios, es decir, el profeta, había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de nuestros es el rey de Israel? Noten, acá dice: ¿no me declararéis vosotros ustedes quién de nuestros es del rey de Siria? Es decir, ¿quién de ustedes habló al rey de Israel? Porque esto fue una reunión secreta, nadie lo sabía. ¿Quién fue? ¿Quién está trabajando para el rey de Israel? Repito, dice lo que dijo el rey: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? El versículo 12 dice: entonces uno de sus siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo, que les mencioné antes, está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Noten acá, los siervos del rey de Siria le dijeron: nadie habló acá, pero el pueblo de Israel tiene un profeta de Dios y él declaró todo lo que hablamos justamente en secreto. Y justamente este es un texto para introducción de lo que vamos a estudiar ahora a continuación, porque vamos a leer justamente un tema que se encuentra en Testimonios para los Ministros, en el capítulo 17, ¿sí? Justamente vamos a estar viendo lo que Elena G. de White vio. Y recuerden que como Iglesia Adventista del Séptimo Día hemos aceptado que Elena G. de White es un profeta enviado por Dios. Si ustedes quieren analizar esto, les invito a que puedan ver el capítulo justamente Testimonios de los Ministros, que es el segundo tema del zarandeo, ¿sí? Y justamente habla del verdadero profeta. Más exactamente, el capítulo, o mejor dicho, el tema que hemos visto, que es el segundo, se llama el rechazo de los testimonios. Y estamos hablando del zarandeo. Y justamente pueden buscar en mi canal el rechazo de los testimonios. Y ahí hablamos justamente por qué Elena G. de White, la Iglesia Adventista, lo ha aceptado como un profeta. Y ahí van a ver justamente por qué he explicado todos los puntos. Y hay más para explicar, en este caso más adelante lo vamos a ver. Pero ahí solamente hice la introducción para mostrar que Elena G. de White es un verdadero profeta. Pero continuemos, ¿sí? Continuemos con esto porque esto está muy interesante. Miren lo que dice justamente, presten mucha atención a partir de este momento. Repito, pueden buscar justamente Testimonios para los Ministros en el capítulo 17. En antiguo la página era el 472, párrafo 1. Dice lo siguiente: a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Es decir, lo que Satanás está buscando es derribar la fe de los que son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Sigue diciendo:
Él ve que las iglesias populares están ya arrulladas para dormir gracias a su poder engañador. Básicamente lo que está diciendo, no me preocupa las otras denominaciones porque ya están entrampadas, ya están engañadas y no se dan cuenta. Sigue diciendo, mediante un sofistería, es decir, refinada sutileza, agradable y milagros engañosos, puedo continuar teniéndolos bajo mi dominio. Noten, él bajo milagros engañosos, con sofistería engañosa, lo tiene con refinada sutileza, sería, los tiene engañados. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo. Noten, las demás denominaciones están entrampadas. Entonces hay que atacar, básicamente entrampar a los que están esperando la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo. Y se esfuerza por guardar todos los mandamientos de Dios. Noten, acá hay dos cosas importantes. No solamente espera la segunda venida de Cristo, sino que también guarda los mandamientos de Dios. Dice, hay una iglesia que hace eso, que tiene que predicar que los 10 mandamientos están vigentes y que Cristo está pronto por volver. Sigue diciendo, obviamente, vuelvo a repetir, la iglesia adventista del séptimo día. Dice el gran engañador. Y miren lo que dice ahora, palabras textuales que Elena de White pudo escuchar. Debemos vigilar a los que están llamando a la atención del pueblo de Dios al sábado de Jehová. Noten, debemos llamar la atención, debemos vigilar, dice, al pueblo de Dios que está guardando el sábado de Dios, de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero sábado, revela también la administración de Cristo en el santuario celestial y muestra que la última obra de la salvación del hombre se está realizando ahora. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que sea obra terminada y aseguraremos el mundo y también la iglesia. Noten, mantened la mente de la gente en tinieblas, ocupados, distraídos, ¿sí? Hasta que termine la obra de Cristo en el santuario celestial, ¿sí? Y eso lo está haciendo a través de las otras denominaciones y a través del mundo. Pero sigamos leyendo. El sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Noten, acá lo que está diciendo es que el punto final donde va a ser de gran conflicto va a ser el día sábado. Y las almas van a tener que decidir si seguir a Cristo guardando el sábado o guardamos el domingo y estamos siguiendo al enemigo. Sigue diciendo Satanás, debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación, el día domingo. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia. Ahora la iglesia tiene que ser inducida a unirse con el mundo para sostenerlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad. Noten, Satanás utilizará señales y maravillas para cegar los ojos a la verdad e inducirles a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir la costumbre y la tradición. Noten, es la costumbre y tradición que todo el mundo descansa el día domingo. Sigue diciendo, está hablando Satanás, yo influiré a los ministros populares, es decir, a los pastores populares, para hacer que la tentación de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. Noten, va a apuntar a los pastores justamente y para que vean que los mandamientos de Dios no están vigentes, básicamente, ¿sí? Lo que las Escrituras declaran que es la perfecta ley de libertad será presentado como un yugo de servidumbre. El pueblo acepta las explicaciones de las Escrituras que hacen sus pastores y no investiga directamente. Noten algo interesante lo que está diciendo Elena de White, inspirada por Dios. Acá el pueblo acepta las explicaciones de la Biblia que hacen sus propios pastores y no investigan lo que dice la Biblia. El pastor lo dijo, es suficiente.
No es necesario que yo investigue. Y eso es lo que está pasando en casi todas las otras denominaciones, en las otras iglesias. Sigue diciendo Satanás. Por lo tanto, actuando por medio de los ministros, es decir, los pastores, puedo controlar a la gente a mi voluntad. No te puede controlar a las otras, al mundo y a las otras denominaciones por medio de sus ministros. Sigue diciendo, pero nuestra principal preocupación es silenciar, miren lo que dice, a esta secta de guardadores del sábado. Lo que quiere hacer Satanás es silenciar. Está prohibido hablar del día sábado. Sigue diciendo, debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres y hombres mundanalmente sabios de nuestro lado e induciremos a los que están en autoridad para llevar adelante nuestros propósitos. Noten, utilizará hombres sabios dentro de las religiones y fuera de las religiones, y utilizará a la autoridad, a los que dirigen el mundo, a llevar adelante sus propósitos de que debemos guardar el día domingo. Entonces, sigue diciendo, el descanso que yo he establecido será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Noten, lo que va a hacer es que va a implementar de forma muy dura leyes de descanso del día domingo. La ley dominical sería. Sigue diciendo, los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas, y les hará sufrir hambre y privación. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Sigue diciendo, indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que rechazaron rendirse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. Noten, acá está diciendo un decreto de muerte, básicamente está hablando. Cuando la muerte sea la pena por la violación, lo que acabamos de decir de nuestro descanso, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Obviamente, cuando se decrete una ley de muerte, una ley de descanso, ¿sí?, para exterminar justamente a todos aquellos que están violando la ley dominical, muchos se van a pasar para ese lado porque no quieren morir. Pero sigue diciendo, escúchenme lo que dice, acá está diciendo Satanás y presten atención, porque acá empiezan las trampas. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero sábado. Noten, esto es lo último. La ley dominical y la ley de muerte será lo último, el extremo. ¿Sí? Pero antes de eso tiene que entrampar, dice. Y acá empieza. Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad. Primer punto. ¿Sí? La concupiscencia y el orgullo. Acá tenemos dos más. Tres vamos. Se pensarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito de las bajas pasiones, que confundirá el juicio y destruirá la discriminación, producirá su caída. Complacencia del apetito o las bajas pasiones. Interesante esto, sigue diciendo. Y haced que los poseedores de las tierras y de dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Otra trampa. Presentad el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva, para que depongan su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Debemos entrampar
para que no haya medios. Entonces, ¿qué va a hacer? Mantener el dinero en nuestras filas. O sea, está hablando de dinero, ¿sí? Cuanto más medios obtengan ellos, más perjudicarán nuestros reinos arrebatándonos nuestros súbditos. Procuradlos más por el dinero, que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitamos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separado del pueblo de Dios. Noten, atrás de todo esto, egoísmo y codicia está el dinero. Yo quiero tener dinero, quiero vivir bien. ¿Sí? Sigamos. Usando a los que tienen forma de piedad, pero no conocen el poder, podemos ganar a muchos de lo que de otra manera nos harían daño. Los amantes del placer más que amantes de Dios serán nuestros ayudadores más eficaces. Los amantes del placer, ¿sí? Está hablando. Los que pertenecen a esta clase y que son aptos e inteligentes servirán como cebo para atraer a otros a nuestros anzuelos. Noten, hay gente preparada, pero Satanás lo va a utilizar a esas personas como anzuelos para que sean atraídos bajo su dominio. Muchos no temerán su influencia, porque profesarán la misma fe. Muchas personas dentro de la iglesia van a profesar que están con Cristo, pero en realidad están trabajando para el enemigo. Así los induciremos a sacar la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creían, y que conformándose con el mundo podrán ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo. Entonces no tendrán ninguna fuerza para resistir nuestro poder, y antes de muchos estarán listos para ridiculizar su primer celo y devoción. No te van a entrampar y al final, cuando sean sobre ellos, van a ridiculizar a la iglesia y a la devoción, ¿sí? Hasta que se ha dado el gran golpe decisivo, nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos deben ser incansables. Noten, debemos hacer esfuerzos. Satanás le está hablando a sus ángeles. Debemos hacer esfuerzos a los que guardan los mandamientos de Dios y deben ser incansables esos esfuerzos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Noten lo que está diciendo acá Satanás. Satanás está diciendo que debemos estar, le está hablando a sus ángeles, repito, a sus demonios. Debemos estar presentes en todas las reuniones de la iglesia, especialmente sus grandes asambleas. Nuestra causa sufrirá mucho y debemos ejercer gran vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y se impresionen contra ella. ¡Wow! Noten lo que está diciendo acá. Debemos ejercer la influencia y emplear todas nuestras seducciones para entrampar, impedir que las personas, las almas, escuchen la verdad. Y eso es lo que está pasando, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Tendré sobre el terreno, como agentes míos, a hombres con falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Tendré también incrédulos presentes que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Noten, acá dice que va a tener gente con falsas doctrinas y va también a tener incrédulos, ¿sí? Que van a tener dudas con respecto a los mensajes que envía el Señor a la iglesia. Si el pueblo lee y cree estas admoniciones, podemos tener poca esperanza de vencerlo. Noten, acá el mismo Satanás está diciendo, si el pueblo de Dios lee y cree esas amonestaciones que está enviando el profeta, en este caso Elena de White, van a tener poca esperanza de vencerlo. Pero si podemos distraer su atención de nuestras
si podemos distraer su atención de estas advertencias, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia, y por fin los aseguraremos en nuestras filas. Dios no permitirá que sus palabras sean despreciadas impunemente. Si podemos mantener a las almas engañadas por un tiempo, la misericordia de Dios será retirada. Se acaba el tiempo del fin. Y Él las entregará a nuestro dominio. Noten, lo que está diciendo Satanás es que debemos mantener a estas almas engañadas hasta que llegue el fin del tiempo de gracia, cuando Cristo termine su trabajo. Y cuando termine esa obra, a todos los que tenía engañado son presas de él, de Satanás. Y miren lo que dice esto, en la última parte, escuchen bien. Debemos causar distracción y división. Dentro de la iglesia está hablando, ¿eh? Debemos destruir su ansiedad por sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a causar y a condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Noten lo que está diciendo acá. Dice que va a traer distracción y división dentro de la iglesia. Va a haber crítica dentro de la iglesia. Va a haber gente que va a estar juzgando y van a estar acusando y van a estar a condenarse y va a haber enemistad porque hay peleas continuamente. Todo eso es lo que introduce Satanás como último. Es una mezcla de todo lo que estamos viendo. Por estos pecados, Dios nos eliminó de su presencia. Nos expulsó, lo que vimos anteriormente, la clase pasada. Y todos los que sigan nuestro ejemplo harán frente a una suerte similar. Noten, acá, si siguen el ejemplo, dice, si siguen mi ejemplo, van a sufrir lo mismo que sufrimos nosotros, que fuimos expulsados del cielo. Y estamos preparados para la condenación final. Sí, la cuarta caída de Satanás, que es el infierno. O sea, les estoy diciendo. Pero vamos a analizar cada uno de los puntos y vamos a repasar en primer lugar todos los puntos que hemos visto. En primer lugar, hemos visto que está introducido en la iglesia la mundanalidad, la concupiscencia, que son los malos deseos, malas inclinaciones. También el orgullo, ¿sí?, dentro de la iglesia. La complacencia del apetito, ¿sí?, el dinero, dice. Cuidado de esta vida, vamos a ver justamente eso. La apariencia de piedad, tenemos apariencia de piedad. Amantes del placer, ¿sí? Falsas doctrinas ha introducido. También ha introducido incrédulos. O sea, hay gente que está dentro de la iglesia que son incrédulos. Después trae distracción, división, crítica, juzgar, acusamiento que hay, el condenarse, el egoísmo y la enemistad. Todo eso son las trampas de Satanás que ha enviado a la iglesia, que está colocando, mejor dicho, dentro de la iglesia, porque sabe que el tiempo de gracia va a terminar tarde o temprano, más temprano que tarde, porque el Señor va a terminar su obra en el santuario celestial. Entonces tiene que entrampar al pueblo de Dios para caer en estas trampas. Vamos a comenzar justamente con la mundanalidad. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, la mundanalidad. La música que estamos escuchando como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Música de la iglesia estoy hablando, de nuestra iglesia. ¿Qué clase de música estamos escuchando dentro de la iglesia? Y sacando de eso, fuera de la iglesia, ¿qué clase de música estoy escuchando? Ese es el punto. Dentro y fuera de la iglesia, ¿qué música estamos escuchando? ¿Cuál es nuestra vestimenta? La ropa actual que estamos utilizando ahora. ¿Cómo vamos vestidos cuando vamos a la iglesia? Si vamos a alabar al Dios eterno. ¿Qué vestimenta? ¿Sí? ¿Qué adornos estamos usando actualmente? Y esto está pasando mucho más. Yo he nacido, me he criado dentro de la iglesia. Tengo 45 años. Y ha cambiado la iglesia por los adornos que se está utilizando. Y cuando digo adornos, estamos hablando de pulseras, aros, collares, todo eso que antes no se utilizaba y ahora se utiliza.
Y eso es la mundanalidad que ha introducido Satanás dentro de la iglesia. Y algunos pueden decir, pero a mí me gusta eso, pero no se trata de eso. Se trata de lo que Dios dice. Después están las concupiscencias, los malos deseos e inclinaciones. Muchos dicen, a mí me gusta como soy, ¿sí? Soy dueño de mi cuerpo, ¿sí? Y lo que está pasando ya dentro de la denominación es que muchos hermanos dicen, si soy hombre, soy mujer en realidad, porque me gusta la mujer, siendo hombre. Y pasa al revés. Hay mujeres, dice, yo soy mujer, pero soy hombre. Y no hay problema. Y eso es lo que está pasando. Y lo que está pasando, y eso es lo que está pasando muy fuertemente, que hay hombres o mujeres que dicen ser animales. Y eso es lo que está pasando actualmente. Eso es sumamente fuerte, doloroso, lo que está pasando. No a nivel, escala muy grande, pero está pasando la concupiscencia. A mí me gusta como soy dueño del cuerpo y puedo verme como yo quiero. Y eso es lo que está pasando actualmente. Salí justamente para que ustedes puedan ver lo que están viendo en la imagen. Hay hombres que se consideran perros o reptiles y se tatúan, se cortan la lengua, se pulen los dientes, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando actualmente en el mundo. Todavía, gracias a Dios, no está pasando dentro de la iglesia. Pero sí lo demás que hemos hablado. Hombres que dicen ser mujeres, o mujeres que dicen ser hombres, o mujeres o hombres que dicen ser las dos cosas, hombre y mujer al mismo tiempo, y tienen relaciones con hombres y con mujeres. Y eso es lo que está pasando actualmente. Y es sumamente serio, muy serio. Gracias a Dios, cosas graves no han entrado en la iglesia, gracias a Dios. Hasta ahora, porque sabemos que estamos viviendo el tiempo del fin y es complicado eso. Y ahora el orgullo, dice, ¿qué orgullo está hablando? Sí, el orgullo. Y el orgullo, hay gente que piensa que sabe todo. Yo sé todo como miembro de iglesia. Sé las doctrinas y cómo tengo que vivir. Y así actúan muchas personas. Pero muchas personas, por el orgullo, se confrontan con los hermanos de iglesia. Por su orgullo, no va a la iglesia. Porque yo tengo YouTube, Internet, y puedo ver sermones, escuchar sermones. Yo estoy bien así como estoy. Pero de eso no se trata. No se trata. Muchas personas, como dije, piensan que sabe todo. Y el saber todo significa que tengo que ser humilde. El polo opuesto. Y eso pasa en la iglesia. En la forma doctrinal y en su forma de vivir. ¿Qué podemos decir de la complacencia del apetito? ¿Qué como? ¿Cómo como? O sea, ¿qué alimento como? ¿Cómo como ese alimento? Obviamente están viendo una imagen que es de Asia, que se come de toda clase de alimentos, ¿no? Pero ¿hay un sacrificio en la alimentación? O sea, yo pongo una propuesta, Señor, ayúdame a dejar de comer carne, a dejar de comer alimentos que no corresponden. ¿Lo estoy haciendo? Miren lo que justamente dice en Proverbios capítulo 23, versículo 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon un cuchillo en tu garganta. Algo tengo que trabar, no tengo que comer. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Es pan engañoso. Si yo tengo codicia de comer alimentos que no corresponden, es una codicia. Debo considerar bien lo que está delante de mí. No debo codiciar. Y si tengo codicia, tengo que poner un cuchillo en el cuello, como dice justamente Salomón, escribió Proverbios, dice, pon un cuchillo en la garganta. Debo sostener, no debo comer. ¿Estamos poniendo cuchillo? Ahora, recuerde que como Iglesia Adventista el séptimo día enseñamos que una vez que nos bautizamos, debemos dejar de comer alimentos que son impuros. Cerdo,
calamares, etcétera. Ese es otro tema que lo pueden buscar justamente, el tema que se llama lo santo y lo profano. Justamente en mi canal está eso, lo he predicado. Pero no debemos codiciar alimentos que no corresponden. Miren lo que dice en Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Noten, cuyo Dios es el vientre, pero a mí me gusta comer esta clase de comida. A mí me gusta beber esta bebida que no corresponde. Pero es un Dios, está diciendo acá Pablo. Pablo escribió Filipenses. Y debemos batallar justamente contra eso. Recuerden que esto lo vuelvo a repetir. Ahí justamente en los santos y los profanos ahí explico, que hay 3 fases cuando uno se hace adventista del séptimo día con respecto a la alimentación. Cuando yo conozco la verdad, lo primero que tengo que hacer, porque lo dice la palabra de Dios, ¿sí?, es dejar de comer alimentos impuros, como dije, el cerdo, calamar y otros animales más. Debo dejar de comer esos alimentos. Puedo seguir comiendo alimentos puros, como la vaca, el cordero, etcétera, ¿no? Pero con el tiempo me tengo que hacer ovo-lacto vegetariano. Esa es la segunda fase, ¿sí? La primera fase, cuando conozco a Cristo, dejo de comer alimentos impuros. La segunda fase, dejo de comer carne y me hago ovo-lacto vegetariano. Y la tercera y última fase es hacerme vegetariano. Y hermanos, escúchenme bien, no estoy diciendo que tiene que ser ya. Eso es un proceso y puede llevarme años. Y está bien. Yo hoy estoy en la etapa final. Junto con mi esposa, prácticamente muy rara vez comemos huevos o queso. No digo que no comemos, pero ya por lo menos estamos en la etapa final y tarde o temprano debemos hacerme vegetariano. Porque el pueblo de Dios debe ser así para predicar el Evangelio en el tiempo del fin. Continuemos. ¿Qué hablar del dinero? ¿Sí? Justamente el dinero el trabajo es un negocio. Y cuando perdemos el trabajo y perdemos el negocio, ¿qué hacemos? Si yo no tengo trabajo, ¿cómo mantengo mi vida? He conocido una vez, hemos estado trabajando con unos compañeros en una campaña evangelística, y me acuerdo muy bien que 2 compañeros estuvieron dando clases bíblicas a un matrimonio y hasta se bautizaron. Era un matrimonio y sus 2 hijos, eran 3 hijos tenían, pero el último era más chiquito y por eso no se bautizó. Pero los otros ya tenía 13, 14 años y el que le seguía 11, 12 años tenía. ¿Sí? Se bautizaron los padres y los 2 hijos. Y lo que pasó es que después de eso, él era pintor. ¿Sí? Después de eso se quedó sin trabajo. No conseguía trabajo. Entonces, escuchen bien, fue justamente a comprar ropa para vender. Se fue a una feria que de noche trabajan, y se fue y, para resumirle, fue robado y perdió ese dinero que tenía. Y me acuerdo la última vez que lo vi, estaba triste. ¿Cómo andás? Y él me dijo, estoy triste, la verdad estoy triste. Desde que me bauticé y comencé a ir a la iglesia, he dejado de tener trabajo. Nunca me pasó esto, dijo. Y he buscado y ahora me han robado. La verdad, voy a dejar de ir a la iglesia. Y dejó de ir a la iglesia. Porque no tenía trabajo. Y el negocio que quería colocar no pudo colocar. Porque Satanás justamente entrampa en esto para alejarnos de la iglesia. Y tristemente se alejó de la iglesia. Se alejaron todos. El matrimonio y sus hijos. Pero así pasa eso. Por eso, si pierdo un trabajo,
me tengo que concentrar en seguir a Cristo, en guardar el día sábado. Y ese es el punto, por eso no podemos conseguir trabajo fácil. Y si tengo un negocio, cerrar el viernes ante la puesta del sol, como hacen los judíos. Y Dios bendice, pero que somos probados, somos probados. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a esto, los cuidados de la vida? Para esto les voy a contar una historia, ¿sí? Lo he escuchado hace muchos años atrás y me quedó grabado esto. Es una historia que ha pasado, ¿no? Esto pasó en Brasil, justamente en el Amazonas. Un pastor, que era un pastor médico misionero, estuvo trabajando ahí, ¿sí? Pero era un norteamericano, el pastor y su esposa. Pero su esposa se enfermó y se tuvo que ir de vuelta a su país, a Estados Unidos. Y ahí hablaron con otro pastor para que pudiera ir. Era un pastor, pero también era médico misionero. Y se fue al lugar. Fue con su esposa y sus 2 hijas pequeñas. Empezó a trabajar, fue todo bien, pero al poco tiempo sus hijas se enfermaron, sus 2 hijas. Y al día siguiente fallecieron, murieron. Sus 2 hijas, pequeñas. 24 horas duró esa enfermedad. Una enfermedad extraña. Obviamente fue un golpe para los 2, pero más para el pastor. El pastor se sintió mal. El médico misionero también era, ¿no? Se sintió muy mal, muy mal. Entonces, su esposa le escribió al pastor que estaba antes, el que les mandó a ellos, que oren justamente por su marido porque se siente mal. Pasó un tiempo y justamente el pastor y médico misionero dijo, vamos a volver a trabajar, hay que trabajar de vuelta para levantar ánimo. Y comenzó otra vez a predicar, y en una oportunidad que estaba predicando, vio una persona que estaba ahí al frente. Cuando terminó la predicación, se acercó a hablar y estuvieron hablando, hasta que finalmente esta persona le revela que era espiritista. Entonces el pastor como que retrocede un poco para atrás y dice, espiritista, no tengo que hablar con él. Entonces el pastor le había dicho de venir a las reuniones, y él básicamente, si recuerdo bien, le había dicho, no, yo a las reuniones no vengo porque soy espiritista, pero si quieres que venga, vení a mis reuniones espiritistas. Y el pastor ahí entonces le dijo, no, yo no creo en eso espiritista. Entonces le dijo, ¿cómo siendo pastor tenés duda, no crees en Dios? Le hizo dudar. Entonces el pastor pensó un poco, yo creo en Dios, si tengo fe en Dios, no va a haber ningún problema. Entonces, al día siguiente, creo que fue el día siguiente, fue a esa reunión. Ni bien abrió la puerta de entrada, hace unos pasos y ve a sus 2 hijas que habían muerto, ve que vienen corriendo y le dicen, papi, ¿cuánto te extrañamos? El padre se queda choqueado, pero cae en la trampa. Empieza a abrazar a sus hijas y se siente feliz porque ve sus hijas. No dijo nada a su esposa. Varios días fue a encontrar a sus supuestas hijas. Y ustedes saben perfectamente que no eran sus hijas. Hasta que en un momento estaba escuchando la reunión y hace como un clic en su cabeza, en su mente, y se da cuenta que cayó en una trampa. Entonces pide hablar con la persona que había hablado anteriormente, y esta persona se acercó, habló con él, y él le dice, quiero hablar con el encargado de acá. Está bien, sentate. Esperó un rato hasta que finalmente llega el encargado. Entonces ahí se pone a hablar con él y le dice, yo creo que esto es una trampa, que esto es engaño del enemigo. ¿Esto es verdad?, le dijo. ¿Esto es verdad que son ángeles, demonios? Yo te voy a decir la verdad, pero ojo con lo que vas a decir, le dijo. Y le dijo, sí, es así. Pero si vos decís algo de lo que yo te acabo de decir,
vas a morir, le dijo. El padre volvió a su casa y le contó a su esposa. Pero esta persona le dijo que si revelaba sus cosas, en 3 días iba a morir. Igualmente habló con su esposa. Y le dijo, sí, es todo un engaño, pero hay una trampa para nosotros, que no les mencioné. Y esa trampa no tenía que decirlo, porque si lo decía iba a morir. Finalmente le dice esa trampa a su esposa, y 3 días después muere esta persona. Él admitió que había cometido un error, que ya no tenía vuelta atrás, dijo. Murió. Ahora, ¿quieren saber cuál fue la trampa que él no tenía que decir que le dijo? ¿Saben cuál fue la trampa que le dijo a su esposa y después murió? Esa trampa es la televisión, le dijo. ¿La televisión puede decir? Sí. Póngase a pensar en ¿qué se ve en la televisión? Todo lo que podamos pensar. Todo. Sexo, pornografía, drogas, etcétera. Etcétera, etcétera. Las películas, ¿de qué hablan? Fantasmas. Sobran eso. Si pensamos en Disney, Disney solamente habla, ¿de qué habla? No habla de Dios, pero habla de espiritismo, de brujas, encantados. Y eso es lo que hay en todas partes. Se ve en todas partes eso. Entonces es una trampa, porque la televisión absorbe nuestro tiempo, que ahora la televisión es YouTube, Internet, Instagram, Facebook, TikTok. Todo eso está dentro de eso, porque nos roba el tiempo para leer la palabra de Dios y distraernos. ¿Estamos teniendo cuidados de nuestra vida? ¿Qué estamos viendo? ¿Estoy prohibiendo de ver televisión? No. ¿Estoy prohibiendo de ver YouTube, Instagram, Facebook, TikTok? No. La pregunta es, ¿qué veo y cuánto tiempo veo? Pero sigamos. La apariencia de piedad, también una trampa. ¿Qué podemos decir acá? ¿Hago sacrificio espiritual en mi vida? Es decir, ¿dedico tiempo a la oración? ¿Dedico tiempo a estudiar la palabra de Dios? ¿Le dedico tiempo de asistir a la iglesia todos los sábados, pase lo que pase? Si estoy enfermo, obviamente, o si pasa otra cosa, obviamente no voy a la iglesia. Pero al margen de todo eso, si estoy bien, ¿hago el sacrificio espiritual de asistir todos los sábados a la iglesia? ¿De estudiar su palabra? Y antes de estudiar su palabra, orar. Y agrego algo, ¿estamos testificando? Pero noten, la testificación viene como consecuencia de primero orar y leer su palabra, y una vez que oro y leo su palabra, voy a testificar. Dios me va a presentar personas, pero también tengo que ir a la iglesia, porque muchas personas pueden decir, yo oro, leo y testifico, pero la iglesia no es necesario, veo por YouTube, por internet y suficiente. No, nos roba el tiempo, la apariencia de piedad. ¿Cómo está mi piedad? Amantes del placer, justamente lo que estábamos viendo acá. ¿Me conformo con mi vida? Lo que estaba hablando recién, ¿qué veo en el celular, en la computadora? Veo fútbol, novelas, películas, series, dibujos animados para los chicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Estamos con Cristo o estamos separados de Él cuando hacemos esto? Pero a mí me gusta la computadora, el celular y ver el fútbol, novelas, películas, series. Está bien, está perfecto. Pero le dedico tiempo, vuelvo a repetir al Señor. Noten, el celular y la computadora es una trampa que nos encadena. Las falsas doctrinas que hay en la iglesia. No en la iglesia,
sino lo que está pasando, personas que entran dentro de la iglesia, aunque hay cosas que no se están haciendo correctamente, obviamente. Pero ahora, ¿qué camino estamos siguiendo? ¿Estamos escuchando a los antitrinitarios que dicen que el Espíritu Santo no existe? Ese tema lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Pero hay muchas personas que son muy buenas, pero no creen en el Espíritu Santo. Que más adelante vuelvo a repetir, no me voy a adelantar a esto, voy a explicar. Falsos profetas. En hablar hay falsos profetas y anunciaron cosas que no se cumplieron. ¿Son el verdadero profeta? No, no son verdaderos profetas. La apostasía que hay dentro de la iglesia, a través de pastores y no pastores, de hermanos de iglesia. ¿Cómo es mi vida espiritual? Como decíamos hoy, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué estoy bebiendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? Porque todas esas cosas influyen dentro de la iglesia. Sobre todo la música. ¿Qué estoy haciendo con mi vida espiritual? ¿Estoy apostatando viendo la televisión, escuchando la radio o viendo internet? ¿Cuál es mi vida? Es el camino que cada uno tiene que seguir. Incrédulos dentro de la iglesia. El incrédulo dice, dudan, aunque les muestren la verdad. Dudan. Ah, no, pero sigo dudando porque creo que no es así. Pero si la Biblia lo dice claramente, el Espíritu y Profecía lo dice claramente. No creo que sea así. No, para mí no es así. Y así podemos hablar de muchas cosas. Y para terminar, el resumen, como yo le dije, la distracción que hay dentro de la iglesia. ¿Hay distracción dentro de la iglesia? ¿Qué hago para atraer a la gente? Estoy distraído, como la televisión, como dijimos, con lo que como, con lo que veo, con lo que escucho, etc. Hay división en la iglesia. Hay hermanos que se pelean y gana el enemigo. Hay crítica dentro de la iglesia. A la iglesia en general, a los pastores, a los mismos hermanos. Hay críticas. Juzgan a los hermanos. No, porque vos sos un mentiroso, no, por esto, por esto. Acusan a los hermanos. Se condenan ellos mismos. Hay egoísmo dentro de la iglesia. Yo soy el mejor de todo y no hay otro mejor que yo. Y hay enemistad porque hay peleas, críticas. Todo eso está pasando dentro de la iglesia. Ahora, muchos pueden decir, entonces no es la iglesia verdadera. No, es la iglesia verdadera. Y Satanás justamente hace todo esto para poder entrampar y engañar, porque este es el pueblo verdadero. Pero somos la iglesia de la Odisea. Si quieren pueden buscar también en mi canal, el sermón que prediqué, se llama La receta de Jesús a la Odisea. La iglesia de la Odisea es tibia y está a punto de vomitar, dice el mismo Señor Jesucristo. Está a punto de vomitarnos por cómo es nuestra condición. Hermanos, no lo tomen a mal todo esto, simplemente es para demostrar estas trampas que ha puesto el enemigo junto con todos nosotros para poder caer en sus trampas. Lo que podemos hacer es todos los días orar a Dios. Todos los días leer su palabra. Y todos los días orar para testificar. Y Él nos va a mostrar, sea como fuere. Algunos dicen, yo no sé hablar, yo no sé predicar. No es necesario predicar desde el púlpito. Hermanos, yo conozco una hermana de iglesia, de una de las iglesias, ¿sí?, que no sabe leer ni escribir. Repito, no sabe leer ni escribir. Y da estudios bíblicos. Una vez un pastor le fue a visitar y cuando se baja del auto, iba a ir para llamarla, ve que el lado del frente de la casa estaba la hermana en el kiosco. El vecino del frente era un kiosquero. Y se le acerca el pastor a hablarle
Y la hermana dijo, oh, pastor, ¿cómo anda? ¿Y sabe lo que estaba haciendo? Le estaba dando estudios bíblicos. Al vecino, al dueño del kiosco. Le estaba dando estudios bíblicos. Pero para rematar, escuchen bien. Ella no sabe leer ni escribir. Y siempre dio estudios bíblicos y hasta hubo personas que se bautizaron. Y es una persona que tiene la edad de mi padre, 77 años aproximadamente. Creo que tiene la misma edad, 77 años. 77 años. Y esto pasó hace 4 años atrás, 5 años atrás, más o menos. Una persona grande que no sabe leer ni escribir, da estudios bíblicos. Y hubo personas que se bautizaron. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy orando a Dios todos los días? ¿Estoy leyendo su palabra todos los días? ¿Y estoy testificando? ¿Estoy predicando su evangelio? ¿Dando estudios bíblicos? ¿O simplemente hablando a la persona donde fuera que me encontrare? ¿En la cola del banco, en la cola de un almacén o donde sea? Yo conocí otro hermano que se fue de mi antigua iglesia. Un día yo era anciano de iglesia en ese momento y él estaba arreglando todo el frente de la iglesia y lo vi que estaba ahí, pasé con el vehículo y me quedé 10 minutos hablando con él y después seguí mi camino. Pero durante esos 10 minutos aparece una mujer que tenía 80 y pico de años, era una señora grande, yo digo que tenía 84 años más o menos. Y vino y miró la iglesia y dijo, nos preguntó, me acuerdo, ¿qué iglesia es? Entonces el hermano agarra y le responde, escuchen bien, en 2 minutos le explicó que esta es la iglesia adventista del séptimo día, que esperamos la segunda venida de Cristo, porque Cristo pronto vuelve, bla, bla, bla. Le dio estudios bíblicos en 2 minutos. Y yo me quedé sorprendido, porque tiene ese don, ese talento. Cada uno tiene un don diferente, un talento diferente. Y si no sabemos, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre. Y podemos predicar el evangelio. Repito, estudiemos su palabra. Oremos todos los días. Antes de estudiar su palabra, primero oremos. Después estudiemos. Y después testifiquemos. Demos estudios bíblicos. Y cada sábado asistamos a la iglesia, pase lo que pase. Si estoy enfermo y pasa algo es otra cosa. Pero si estoy bien, tengo que ir a la iglesia. Porque el Señor siempre envió un predicador. Que el Señor Jesús les bendiga. Que podamos meditar justamente todas estas trampas que nos ha colocado el enemigo. Que podamos cada día orar al Señor pidiendo ayuda para no caer en las trampas de Satanás. Pidámonos y el Señor nos va a ayudar. Que el Señor Jesús les bendiga.